Hola, Dios me les bendiga a todos. Saqué este ratito porque estaba navegando a través de las redes sociales, a través de Facebook específicamente, y me encuentro con este video de esta persona que está hablando acerca de sus creencias, lo que él cree, lo que él piensa. Me dio curiosidad y me encuentro con el detalle que está en forma de juicio. Está hablando acerca de que las personas que no creen en lo que él cree están mal, que se van a ir para el infierno, que se van a perder. Entró en tantas cosas que me llamó la atención. Continué escuchando lo que estaba diciendo, o seguí escuchando lo que estaba diciendo. La cosa es que esto me lleva a mí entonces a reflexionar. Y me detuve en un momento dado en la Biblia y comencé a buscar la palabra de Dios para poder entender todas las cosas que esta persona estaba diciendo. Increíblemente me encuentro en la Biblia con otro escenario completamente diferente. Un escenario que me abrió la mente, y aunque leemos la Biblia bastante, nos gusta leer la Biblia, me gusta lo que la Biblia dice y me enseña. Me llamó la atención el hecho de que todo lo que yo estaba leyendo dentro de la Biblia era completamente diferente a lo que esta persona estaba diciendo en ese video a través de las redes sociales. Y me detuve específicamente en la enseñanza de Pedro. Pedro, uno de los apóstoles más notables de los 12 discípulos, él fue uno de los más notables. Pedro, adicional a eso, a que fue líder y que fue un hombre que, aunque era un poquito difícil de carácter y aunque era un poquito impulsivo y aunque era un poquito acelerado, pudo ver cosas, aún en sus fallas y aún en lo que para muchos estaba mal, aún dentro de sus fallas, había hecho una declaración. Cuando Jesús pregunta y dice: ¿quién ustedes creen que yo soy? ¿O quién ustedes creen que soy yo? Muchos de ellos preguntaron: bueno, tú eres un profeta, muchos dicen que tú eres Juan el Bautista, y tantas contestaciones que le dieron sus discípulos y la gente que estaba reunida en ese momento cuando Jesús hizo la pregunta. Pero Pedro fue el único que tuvo esa revelación y esa confesión cuando le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A pesar de sus fallas, a pesar de sus dificultades y a pesar de que era un ser humano que tenía fallas como tú y como yo, Dios le muestra y se le es dada la revelación. Y luego Jesús le dice: bueno, no te lo ha revelado en sangre ni en carne, sino vuestro Padre que está en el cielo. Hay muchas otras cosas más que yo me puedo enfocar. Y mucha gente lo ve desde el aspecto negativo. Mucha gente cuando predica acerca de Pedro se enfocan solamente en lo negativo. Solamente en que Pedro caminó sobre las aguas y tornó su mirada atrás. Pero sin duda alguna, Pedro ha sido el único hombre sobre la faz de la tierra, además de Jesús, que se atrevió y caminó sobre las aguas. Entonces nos enfocamos solamente en lo negativo, nos enfocamos en que no sea como Pedro, que Pedro tornó su mirada atrás. Y entonces no podemos ver el hecho de que este hombre le dijo: Jesús, dime, yo quiero caminar, yo quiero ir. Y lo hizo. Entonces también vemos un Pedro que además de hacer la confesión más importante sobre la historia, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, también sería el que negaría a Jesús 3 veces después de que Jesús lo hubiese dicho. Pedro niega a Jesús 3 veces. Otro momento de debilidad, otro momento notable de que somos humanos, de que él era humano, de que él tenía faltas, que era como tú y como yo, que además de que estaba ahí con Jesús, era un ser humano. Y cuando usted se pone a pensar, después de que Pedro había caminado sobre el agua, después de que Pedro había visto la obra de Jesús, sanando enfermos, reprendiendo demonios, y después de que Jesús le hubiese dicho: Pedro, tú me vas a negar 3 veces, increíblemente, él lo niega 3 veces. Antes de que el gallo cantara 2 veces, ya él la había negado 3 veces. Y dice la Biblia que lloró amargamente.
Pero luego Jesucristo muere en la cruz del Calvario y resucita. Usted sabe que pasaron muchas cosas después de eso. Pedro vuelve otra vez a la barca, vuelve otra vez a pescar, vuelve otra vez a su vida. Después que él había negado a Jesús, él vuelve otra vez. Dice, bueno, ya el Mesías no está aquí, ya Jesús no está aquí. Me toca entonces irme otra vez a mi vida, la que yo tenía. Me toca de nuevo irme atrás, volver otra vez porque ya Jesús no está aquí. Ya Jesús no se encuentra. Pero entonces Jesús se le aparece a Pedro. Jesús se le aparece a Pedro nuevamente luego que él resucita. La Biblia registra que Pedro viene de la embarcación después de haber estado toda la noche. Vuelve otra vez y se repite la historia. Pedro había estado pescando toda la noche y no había encontrado, no había pescado nada. Se repite de nuevo. ¿Se recuerdan cuando Jesús lo llama? ¿Se recuerdan en el momento en que Jesús le dice, ve, tira la red? Y le dice, ven en pos de mí que yo te haré pescador de hombres. Vuelve otra vez y se repite esta escena donde Jesús ve a Pedro que viene después de haber estado toda la noche pescando. Y entonces le dice y le grita a Pedro, tira la red al otro lado de la barca. ¿Y qué pasa en esta ocasión? Ocurre otra pesca milagrosa. Cuando Pedro desciende de la barca, ya Jesús tenía una fogata, ya Jesús tenía unos pescados, ya Jesús tenía un desayuno preparado para él. Yo quiero que usted me siga lo que yo quiero tratar de decir. Ya Jesús había preparado el escenario. Probablemente aquella fogata que Jesús ya le tenía preparada a Pedro, le recordaría a Pedro el momento en la noche cuando él estaba calentándose frente a aquella fogata y por primera vez niega a Jesús. Sus pensamientos serían probablemente un torrente de emociones en su cabeza, diciendo, wow, Jesús está aquí frente a mí. Otra vez ocurre una pesca milagrosa. Pero recuerdo aquel momento en que yo le niego. Pero sin embargo, y si estudiamos bien este escenario, las palabras de Jesús eran penetrantes, pero compasivas. ¿Y en qué palabra yo estoy hablando? Cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y cuando Pedro le contesta, por supuesto, como cualquiera de nosotros hubiésemos hecho, le dijo, sí, tú sabes que yo te quiero o que yo te amo. Pero hay un detalle bien importante. Y es que la palabra o de la manera que Pedro le contesta en este específico momento viene de la palabra griega, fileo, o sea, afecto o amistad. En otras palabras, Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta, Señor, tú sabes que yo siento afecto por ti. Y Pedro no podía profesar o decir con su boca que lo amaba, sino que en este caso o en esta declaración, Pedro dice, sí, Señor, yo siento un gran afecto por ti. Por eso es que usted ve que en la Biblia Jesús le pregunta 3 veces a Pedro y la tercera vez Pedro se molesta. Incómodamente vuelve otra vez y le repite, Señor, sí, yo siento un gran afecto por ti. En ese momento, esa contestación, y cuando usted se va a lo profundo del significado de esas 3 preguntas, cuando Jesús insiste y le dice, ¿me amas? Yo me imagino que en la mente de Pedro lo que estaba pasando era, ¿cómo te voy a decir que te amo incondicionalmente después de todos mis fracasos y después de mi deshonra? ¿Cómo yo te voy a decir que te amo después que yo te negué 3 veces? ¿Cómo yo te voy a decir que te amo después que tú me lo advertiste y como quiera te niego? En este escenario, las presunciones de Pedro se habían ido. Así que el maestro le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. En otras palabras, Jesús le dice, Pedro,
sírveme. Jesús lo único que le estaba queriendo decir era: Pedro, no importa, todo eso tenía que pasar, era un proceso. Yo te lo advertí con un propósito, pero tú no te puedes encerrar en eso. Tú no te puedes encerrar en esa falta. 3 veces Jesús le hace la misma pregunta: ¿me amas? Eso era lo primordial en ese momento. No eran las 3 faltas, no eran las 3 veces que me negaste. No fue que regresaste otra vez a tu vida pasada. No es eso. Lo primordial es: ¿tú me amas? 3 veces Jesús le pregunta lo mismo: ¿me amas? Y Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que yo siento un gran aprecio por ti. Y su mente ahí trabajando: ¿cómo yo le digo a este hombre que yo lo amo? ¿Cómo yo le digo a este hombre que yo lo amo incondicionalmente? ¿Cómo yo le digo a Jesús, después de haberlo fallado, que sí, que yo lo amo con todo mi corazón? Jesús le pregunta: ¿me amas? Por 3ª vez: Pedro, ¿tú me amas? Jesús lo que quería era dejarle saber: aquí lo único que importa es si tú me amas. Si tú me amas, todo va a estar bien. En esa pregunta había una fuerte honestidad o una dura honestidad de parte de nuestro Señor. Pero a la misma vez sus palabras eran afectuosas. A pesar de que Jesús lo estaba confrontando, estaba diciendo: ¿tú me amas? En su primera pregunta, Jesús cuestiona la superioridad del amor de Pedro. En la segunda pregunta, Él cuestiona si realmente Pedro le ama. Y en la tercera pregunta, Jesús simplemente cuestiona si Pedro efectivamente, quería comprobar si efectivamente Pedro sentía un gran afecto por Jesús. Pero algo sí yo te aseguro: que igual que tú y que yo, si en algún momento estuvimos en el mismo escenario que Pedro está, aunque diferentes circunstancias, Pedro amaba a Jesús profundamente. Pero sus ilusiones, las presunciones de sí mismo, no existían más. Él estaba desilusionado. Él había perdido todas las esperanzas. Ya no existía eso mismo que había existido cuando Jesús estaba con sus discípulos haciendo milagros. Ya ese afán, ya ese ánimo no existía. Pero la grande misericordia de Jesús se refleja en el momento en que Jesús le dice: apacienta mis ovejas, sírveme. En otras palabras, esa respuesta o esas palabras revelan el amor profundo que Jesús sentía por su apóstol amado. Esa respuesta revela el amor profundo que Jesús sentía por su apóstol caído. Las negaciones de Pedro, las 3 negaciones, ocurrieron frente a una fogata. Pero ahora están frente a otra fogata, en otro escenario, y ocurren 3 confesiones, 3 preguntas. Una pregunta por cada negación que tuvo Pedro. Jesús le estaba haciendo ver a Pedro que aún su falla, aún su debilidad, aún su manera de ver las cosas, o aún su prejuicio, su mente, Jesús le estaba diciendo: oye, tú me negaste 3 veces, pero yo te estoy preguntando 3 veces si tú me amas. En ese momento hubieron 3 negaciones. Y ahora, frente a este escenario que yo te estoy hablando, y ahora hay 3 confesiones, al igual que 3 mandatos diferentes: apacienta mis ovejas, sírveme. Entonces, ¿de qué nos vale a nosotros utilizar las redes sociales para herirnos uno a otro, cuando el mismo Jesús, después de Pedro haberlo negado 3 veces, le pregunta
3 veces, ¿me amas? Eso es lo importante. Si tú amas a Jesús, no necesitas más. Simplemente apacienta sus ovejas. Sírvele. Eso es lo importante. Usted sabe que el ejército cristiano es el único ejército que se matan unos entre otros, que se atacan unos entre otros. Lo he visto en estos últimos días. Lo veo en las redes sociales, lo veo a través de los videos. Lo vi a través de este video que acabo de ver. Somos el único ejército que nos atacamos unos a otros. Apacienta mis ovejas, sírvele a Dios. Eso es lo único que tú debes de hacer. Si hay gente que está haciendo el bien, aplaude. Si hay gente que está mencionando el nombre de Jesús, apláudelo. De que van a haber gente que van a estar dentro del rebaño y que no van a ser parte de nosotros. Seguro que sí. Pero si Jesús regresó de la tumba, volvió otra vez y se le presentó a Pedro en el mismo escenario, en el mismo lugar donde lo había encontrado, ¿cuánto más a nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde? Y lo que no está en nuestras manos, vamos a dejarlo. Vamos a dejar de utilizar las redes sociales para herirnos unos a otros. Porque el único ejemplo que nosotros tenemos frente a nosotros y en la palabra de Dios es que no importando lo que mi hermano, lo que mi amigo, lo que el que sea haya hecho, como quiera Jesús lo va a perdonar. Como quiera Dios lo va a levantar, quieras o no. 3 faltas, 3 preguntas, 3 mandados. Dios te bendiga.